de otras patologías que en realidad esto es más frecuente incluso que lo anterior, que son los bloqueos de ramas. Este es algo muy frecuente. Como vimos, repasando nuevamente, el impulso normal del corazón se genera en el nodo sinusal. Este impulso pasa a través de unas pequeñas ramas hacia el nodo B. Del nodo B pasa al sistema His-Purkinje. Recordemos que existen ramas que hacen que esta despolarización sea ordenada, ¿no? Tenemos una rama que es una rama derecha que se encarga de lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Y en lo que es el lado izquierdo tenemos una división, ¿no? Del haz izquierdo en un haz anterior y en un haz posterior, ¿ya? Como vimos, todo el sistema eléctrico del corazón puede enfermarse, ¿no? Vimos que hay patologías del nodo sinusal, hay patologías del nodo B y también hay patologías de lo que son las ramas, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver sobre todo es los vectores, alteración de los vectores de repolarización que ya vimos al inicio, ¿no? Pueden bloquearse cualquiera de estas tres ramas, la derecha, la izquierda en cualquiera de sus dos haces, en cualquiera de sus dos fascículos, ¿ya? Empezamos con el más frecuente, el bloqueo de rama derecha. Entonces nosotros vimos, vamos a regresar hacia atrás, cómo se produce la despolarización normal de un ventrículo, ¿no? Este es un resumen, ¿no? Y con esto se produce la formación del complejo QRS, ¿no? Vemos, conversamos, ¿no? De que hay un primer vector de despolarización, se dirige del septo interventricular de izquierda a derecha, ¿no? Es así que en la derivada B1, que está en nuestro pecho B1, recordemos que está en el lado derecho, ¿no? Se va a ver una pequeña deflexión positiva que es una onda R, ¿no? Y porque se está acercando a B1, vemos que se está acercando a B1, por eso se genera una deflexión positiva. En cambio en B6, como se está alejando, porque B6 está pasado la línea axilar media, no está hacia el lado izquierdo, se aleja, se genera una deflexión negativa, ¿no? Este es el primer vector de despolarización, ¿no? Y el segundo vector que conversamos que era más grande por la masa en general del resto del ventrículo, se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, hacia B6. Como se dirige hacia B6, la onda R es que es positiva, ¿no? Vimos que es positiva, porque se dirige hacia B6, ¿no? Y como se aleja de B1, la onda S es negativa, y esto es una despolarización normal del ventrículo, es una despolarización normal a través de las ramas del ventrículo. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce un bloqueo de rama derecha? Como vemos, la despolarización del primer vector, el primer vector, que es el septo interventricular, empieza a despolarizar justo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, esta parte del septo se mantiene porque empieza con el lado izquierdo, ¿no? Entonces, sí se produce en B1 una pequeña deflexión positiva y en B6 una pequeña deflexión negativa. ¿Qué quiere decir? Que la parte inicial del complejo QRS no se va a ver alterado, ¿ya? Y el segundo vector, que es el vector que despolariza el resto del ventrículo izquierdo, también se va a mantener en general porque no está afectada la rama izquierda. Entonces, va a pasar el estímulo normal a través de las ramas izquierdas, ¿no? Y se va a producir en B6, como se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, una onda R positiva y en B1 una onda S negativa. Ahora, ¿qué pasa aquí en el bloqueo de rama derecha? Que justo el ventrículo derecho es el que no se ha despolarizado a la par que el ventrículo izquierdo, que es lo que pasa normalmente. Entonces, se produce un retraso de la despolarización del ventrículo derecho. La despolarización del ventrículo derecho va a ocurrir al final del ventrículo izquierdo. Entonces, este vector va a venir, el vector que despolariza el ventrículo derecho va a venir desde la izquierda. No va a venir desde la izquierda, una vez ya despolarizado el lado izquierdo, va desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces, este vector aberrante nuevo que se produce, ¿qué va a producir? Primero que se va a ensanchar el QRS, porque se está demorando, no está produciéndose a la vez, ¿no? El ventrículo derecho se está despolarizando al final del ventrículo izquierdo, aumentando la duración del complejo QRS. Aquí vemos que se está ensanchando, ¿no? Y se está generando un tercer vector aberrante que está despolarizando
el ventrículo derecho, ¿no? Y como se dirige hacia el lado derecho, se produce otra pequeña deflexión positiva en B1, que está en el lado derecho, y negativa en B6, nos está alejando del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es lo que produce en el bloqueo de rama derecha. Entonces, ya estos criterios para establecer un bloqueo de rama derecha se ha establecido por la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Como vemos, el bloqueo completo de rama derecha se define porque hay un ensanchamiento o aumento de la duración del QRS, ¿no? La duración es mayor de 0.12 segundos, ¿no? QRS ancho, ustedes miden nada más la duración del QRS ancho igual bloqueo de rama. Entonces, solo hay que definir qué tipo de bloqueo de rama, ¿no? Entonces, el bloqueo de rama, primero la duración mayor o igual a 0.12 segundos. Ahora, ¿cuál es el segundo tip? ¿Cómo sé de qué rama está bloqueado? Tengo que ver B1 y B6, que son las únicas derivadas de las que yo les he hablado, ¿no? En B1, recordemos que cuando ponemos los chuponcitos del electrocardiograma, B1 va en el segundo espacio intercostal, cerca al esternón, pero del lado derecho, ¿no? Entonces B1 representa el lado derecho, ¿no? Y B6 es más en el lado izquierdo, recordemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de un bloqueo de rama derecha, en B1, que es en el lado derecho, vamos a encontrar esta morfología, que es RSR, ¿no? Ya vimos cómo se denominan los complejos QRS, ¿no? Puede ser que encontremos, como en este caso, que es el clásico, en el cual la segunda onda R es mayor que la primera, ¿no? Pueden ser también del mismo tamaño, como vemos RSR', del mismo tamaño, y la onda S puede ser de mayor profundidad o pequeña, ¿no? Es decir, va a haber una onda R adicional, una onda R' siempre, ¿no? Y generalmente la segunda onda R va a ser más ancha, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Es una R pequeña, una S grande y una R mayúscula prima, siendo la segunda onda R un poquito más ancha, ¿no? Eso vamos a ver en B1. Y en B6 lo que vamos a ver es una onda Q pequeña, una onda R alta y una onda S que va a ser pequeña y más ancha, ¿no? Es como que lo contrario de esto. Entonces, así, una memotecnia mucho más fácil para recordar esto es la que siempre enseñamos, es el conejito, ¿no? Aquí nosotros vemos una onda R, S, R'. Aquí vemos que es como las orejitas de un conejito, ¿no? Una orejita pequeña, el conejito tiene una orejita más grande, ¿no? Más fácil para memorizar no hay, ¿no? Entonces, recordemos sobre todo cómo se ha producido este bloqueo, ¿no? Para no olvidarlo. Ahora, ¿en qué contexto clínico podemos encontrar? ¿Qué pasa si encontramos un bloqueo de rama derecha? ¿No? Si es un bloqueo de rama derecha, podemos encontrarlo en personas sanas. Sí, sí, puede llegar a ser normal en pacientes sanos. Ahora, si es que hay otras alteraciones electrocardiográficas adicionales, podemos encontrarlos en pacientes que sufran de patologías tipo CIA, EPOC, en pacientes que han tenido un TEP, ¿no? Pero generalmente es un bloqueo que es benigno, ¿ya? Aquí en el título de la diapositiva le he puesto bloqueo completo de rama derecha, porque existe lo que llamamos bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cómo es esto? Cumple los mismos criterios, pero solo la duración es menor. La duración es de 0.11 a 0.12 milisegundos, es decir, está un poquito menos de duración, y eso lo decimos como un bloqueo incompleto de rama derecha. Lo que tiene que cumplir son los criterios morfológicos de B1 y de B6, ¿ya? Ahora, el bloqueo de rama izquierda. Este bloqueo es un poco más complejo. Como sabemos, el primer vector de despolarización del ventrículo dijimos que debería de ir en el septo interventricular hacia la derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Pero en este caso, lo que pasa es que están bloqueadas ambas ramas del ventrículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero se va a despolarizar el ventrículo derecho. El vector va a ir, o sea, se despolariza el ventrículo derecho y recién va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Es decir, el vector que despolariza el septo interventricular va a ir al revés, va a ir de derecha a izquierda. Por lo cual, en B1 nosotros vamos a ver una pequeña onda R o tal vez incluso no la veamos, ¿no? Y en B6
va a producirse una pequeña onda Q o tal vez no la veamos, ¿no? Por el pequeño tamaño. Y el vector de despolarización del ventrículo se va a dirigir de forma anormal hacia la izquierda, pero en una dirección hacia la izquierda, hacia abajo, pero de forma retrasada, ¿no? Es decir, vamos a encontrar, en ambos bloqueos se produce un retraso de la conducción a través del ventrículo, es decir, en ambos bloqueos la duración del QRS va a ser mayor, va a haber un QRS ancho, como vemos aquí, ¿no? En este caso del bloqueo de rama izquierda, se va a producir la despolarización primero del ventrículo derecho y luego del ventrículo izquierdo, por lo cual el vector se va a dirigir, se va a demorar mucho más en dirigirse hacia la izquierda, ¿no? Y por eso en B1 se va a generar una onda S negativa, profunda, mellada, y en B6 se va a generar una onda R positiva, ancha y también mellada, ¿no? En forma general. El bloqueo de rama izquierda. ¿Cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico? El bloqueo completo de rama izquierda, recordemos completo, bloqueo de rama, un complejo QRS ancho, que dure más de 3 cuadraditos o con una duración mayor o igual a 0.12 segundos. Ya, eso es patológico, es un bloqueo de rama. ¿Cómo sé que es de izquierda? Porque en B1 nosotros vamos a encontrar, como dijimos, una Q pequeña, no con una onda S profunda, con una onda S profunda. Y en B6 vamos a encontrar lo contrario, ¿no? Una onda R ancha, mellada. Este es el criterio, ¿no? Un tiempo pico R superior a 60 milisegundos en B5, B6. ¿Qué quiere decir? Traducción, que está ancha, ¿no? Que es ancha y que presenta como que esta pendiente ascendente que demora, ¿no? En subir, ¿no? Y bueno, existen otros criterios como la onda R con muescas anchas en ABL B5, B6. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? La onda R con una muesca. Aquí vemos que está con una muesca en B5, B6 y ABL. Aquí también tiene su muesca, ¿no? Y ausencia de ondas Q en B5, B6, ¿no? Y ahora, ¿cómo recuerdo esto y cómo lo diferencio del bloqueo de rama derecha de forma práctica? Recordemos que vimos que el bloqueo de rama derecha simula un conejito. Hay una onda R adicional que simula la segunda orejita del conejito, ¿no? En este caso, para recordarlo, para que sea más sencillo, en B1 nosotros vamos a recordar el cono de helado. Si nosotros tenemos imaginación, esta onda S profunda y ancha va a simular un cono de helado y el helado iría aquí, ¿no? Entonces, ondas S en B1 ancha, profunda, y nosotros vamos a B6 y vemos una onda R alta y también con unas muescas, ya un bloqueo de rama izquierda. Ahora, ¿por qué está en un marco rojo y con rojo? Porque generalmente el bloqueo de rama izquierda es patológico. Si ustedes ven un bloqueo de rama izquierda, es patológico. Generalmente se presenta en pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, sea una miocardiopatía isquémica, alguna valvulopatía asociada o alguna miocardiopatía hipertensiva de larga data, ¿no? Pero generalmente el bloqueo de rama izquierda va asociado a otras patologías en el electrocardiograma, o sea, a otros hallazgos en el electrocardiograma, y casi nunca, por decir un 99%, es patológico, ¿ya? Entonces, si lo vemos, a pedir ayuda, a pedir más estudios del paciente, ¿no? Dependiendo de lo que encontremos en el paciente de su examen físico, ¿ya? Entonces, bloqueo de rama izquierda, patológico. Ya vimos los dos grandes bloqueos. ¿Qué pasa si bloqueo toda la rama derecha y toda la rama izquierda, ¿no? Pero también se puede producir bloqueo de cada uno de estos fascículos de la rama izquierda. ¿Y qué vamos a encontrar así? El hemibloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para los semibloqueos lo que necesitamos es el eje y la morfología de las ondas, nada más. Para determinar el hemibloqueo fascicular anterior izquierdo, el eje va a estar bien desviado hacia la izquierda. Esto es el eje, imagino que lo vieron en su clase anterior, con los diferentes grados, ¿no? Y aquí tenemos las derivadas en las cuales se encuentran, ¿no? Recordemos que lo normal en general es que el eje esté, bueno, que esté en el cuadrante inferior izquierdo ya te habla que esté normal, ¿no? O sea, en este área el eje está normal, ¿ya? Entonces, un eje
desviado a la izquierda generalmente va de menos 45 a menos 90, un eje bastante desviado a la izquierda. ¿Y cómo sabemos que el eje está desviado hacia la izquierda? Porque justo en esa derivada en ABL y de 1, y sobre todo en ABL, va a haber una onda R generalmente es positiva, ¿ya? La deflexión tiende a ser más positiva aquí, sobre todo en ABL, ¿no? Y en cambio, en las derivadas inferiores, que serían 2, 3 y ABF, se encuentran negativas, ¿no? Sobre todo en D3, que está casi contrario a ABL, ¿no? Entonces, así sabemos si es que tiene o no tiene una desviación del eje, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Esos son los criterios del hemibloqueo fascicular anterior izquierdo. Es una onda Q pequeña en ABL, aquí en ABL, con una onda R bien grande, ¿no? Entonces, vemos ABL aquí en este electrocardiograma, una pequeña onda Q con una onda R bastante grande en ABL, ¿ya? Y el tiempo de pico R en la derivación ABL es de más de 45. ¿Qué quiere decir? Que la onda R es un poquito más ancha, ¿ya? Y aquí vemos que en las derivadas inferiores, en 2, sobre todo en D3 y ABF, sobre todo en D3, es predominantemente negativo, que quiere decir que el eje está desviado hacia la izquierda, ¿no? Esos son los criterios diagnósticos. Y en los hemibloqueos, el QRS es normal, o sea, no es ancho, ¿ya? Porque solo está bloqueado un fascículo, no está bloqueado toda la rama del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y el hemibloqueo posterior izquierdo, de igual forma, tenemos que ver el eje y tenemos que ver la morfología de las ondas. ¿Qué va a pasar? Que el eje se va a desviar hacia la derecha, va a estar entre más 90 a más 180, ¿ya? Y en D1, como va a estar hacia la derecha, lo que vamos a ver es lo contrario a lo que vimos en el anterior bloqueo. En 2, 3 y en ABF va a ser predominantemente positivo, porque va a estar dirigido hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Sobre todo en D3 va a haber una pequeña QR con una R muy alta, ¿no? Y en ABL vamos a tener un patrón que es RS, una R pequeña con una S profunda, ¿no? Y estos criterios hacen el diagnóstico de hemibloqueo posterior izquierdo. Es decir, para los hemibloqueos que tenemos que ver las derivadas de extremidades, o sea, acá no hemos visto precordiales, hemos visto puras derivadas de extremidades para poder ubicar el eje del corazón, y tenemos que ver ABL y D3 sobre todo, que nos va a dar una orientación del eje, ¿no? Y qué tipo de fascículo es el que está bloqueado. Y en ambos hemibloqueos recordemos que el QRS es menor a 0.12 segundos o menor a 120 milisegundos.